las fibras del dolor se sienten, ¿no es cierto? Tengo zonas, las zonas de Head, sí, se han estudiado las zonas de Head, que son zonas del dolor referidas. Entonces, cuando me duele o tengo un cálculo o tengo una inflamación en la vesícula, me duele el hombro. ¿Por qué duele el hombro? ¿Y por qué no duele solamente en la vesícula? Porque tengo conexiones a través del neurovegetativo de un órgano hacia un tejido. Entonces, esto de aquí Doctor, es, sí, este concepto que usted está mencionando es lo que es un dermatoma. los dermatomas están vinculados a eso, pero aparte de los dermatomas, que son las zonas dolorosas, analgésicas y sensibles de cada fibra, ¿ya? Eso estaría obedeciendo al sistema nervioso somático de sensibilidad. Pero en cambio el sistema simpático lleva fibras del dolor, pero el sistema simpático tiene estas conexiones para arriba y para abajo. Entonces, cuando yo tengo una infección de vías urinarias y se está afectando, a mí me duele hasta el riñón hasta arriba. ¿Por qué debería doler el riñón si tengo una cistitis? ¿Por qué me debería doler hasta la zona lumbar arriba? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque las fibras del dolor acompañan o van por las ramas del simpático, 70%. Y lo interesante que estamos hablando es que el simpático no se va con una sola rama a un órgano, no se va solo así, sino que se va y se conecta por arriba y por abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las fibras del simpático vienen, hacen sinapsis y se van al órgano, pero también hay fibras que se van para arriba y se van para abajo. Y lo que hacen estos son interconexiones entre los diferentes órganos y tejidos. Entonces, esas interconexiones van a permitir que nosotros tengamos un órgano afectado y un dolor reflejo, una sensación reflejo, o en su defecto que tenga dos órganos lejanos con síntomas frente a un problema. Ejemplo, se estresa, te da taquicardia, ¿no es cierto? Y te puede dar náusea, vómito y diarrea. Y todos son neurovegetativos. Taquicardia por el susto, náusea, vómito y diarrea por el mismo susto, pero porque están conectados. ¿Quién conecta? El sistema simpático. Entonces, eso es lo interesante observar. Ahora, hay otras ramas que no se dan tanta vuelta. Hay esta rama, mira, tengo una rama que sale del simpático, no se da ninguna vuelta aquí y va directito a la glándula suprarrenal. ¿Para qué creen que se van a la glándula suprarrenal directito? ¿Para qué crees, Cristian, que va a la glándula suprarrenal directito y no hace ni sinapsis aquí ni nada, sino va directito a la suprarrenal? ¿Para qué crees que se necesita esto? Y para la producción de más neurotransmisor que, o sea, al ser simpático, va a usar noradrenalina. ¿Ya? Entonces va a estimular la producción de este porque se necesita para todos esos procesos sinápticos. Pero ¿y por qué no se da la vuelta igual que el simpático? Se da la vuelta y se va para arriba y se va para abajo, sino va directito sin hacer sinapsis y se va directito a la suprarrenal. ¿Por qué será? La anatomía debe tener alguna razón, así de loca no va a pasar. Rapidez. La velocidad. Tiene que ser rápido. Cuando vas a reaccionar frente a una emergencia, no tienes que ponerte a pensar mucho ni tienes que darte tantas vueltas. Tienes que ir y actuar rápido. Entonces, como tú dices, aquí se libera cortisol, se libera adrenalina, se liberan neurotransmisores de emergencia. Entonces, el sistema simpático, cuando tiene que salir corriendo, tiene que afrontar rápido, no se da la vuelta ni siquiera en el ganglio. Viene directito y cumple una función. Quiero decir con esto que el sistema simpático tiene un elemento muy inteligente de acción. Uno, que salen las fibras del ganglio y se van unas para arriba, otras para abajo, aparte de su órgano, y por lo tanto genera conexiones entre los diferentes órganos. Uno. Y dos, hay fibras que no vienen y no se dan la vuelta en el ganglio, sino se van directito, por ejemplo, en la suprarrenal. ¿Para qué? Para generar los procesos de activación de neurotransmisores de emergencia. Ejemplo, adrenalina y cortisol.
¿De acuerdo? Entonces, ¿con esto qué estoy haciendo? Una revisión súper light, ligera y somera de la actividad anatómica y fisiológica del sistema nervioso simpático. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos claro. ¿Alguien tiene una pregunta del sistema simpático? Claro. Ok. Doctor, disculpe, esta parte del ramo comunicante gris, o sea, tiene ese nombre porque es justamente que involucra el cuerpo de una neurona o porque Sí. esa rama no sigue siendo blanca, si igual termina siendo el axón de la neurona. Es Sí, porque los dos son axones, pero la una entra al ganglio y por eso se llama gris, y la otra sale y es un blanco. Exactamente por qué le dieron el nombre de gris o blanco. Podríamos nosotros pensar que sería el color o la proporción o la proporción, diríamos, de sustancia neurológica que existe ahí, sobre la matriz extracelular, también ahí. Recuerda que este ganglio, el preganglionar, ¿cuál es la diferencia entre las dos neuronas? Hace un momento revisamos, para que el uno sea gris y el otro blanco. de la que una era más mielinizada que la otra, Correcto. o la Entonces, otra es totalmente amielinizada. exacto, entonces yo tengo el ramo comunicante blanco, es el que ingresa y es mielinizado porque es preganglionar. Y el gris ya no es mielinizado y es postganglionar. Entonces esa puede ser una de las diferencias histológicas entre las dos, para que se llame ramo comunicante blanco el uno, el de ingreso al ganglio, y ramo comunicante gris el de salida. ¿Estamos claros, César? Sí, pero ahora, con esto que usted mencionó de la glándula suprarrenal, ¿esas de ahí son fibras igual mielinizadas o son amielinizadas? Mielinizadas porque tienen que ser rápidas. Mm. Es preganglionar, es una sola. Y va directito, sin pasar por el ganglio. Pero es una sola fibra. Pero esas son especializadas. ¿Especializadas en qué? En que no tienen que pasar por el ganglio, ¿sí? No hacen sinapsis, sino van directita a la suprarrenal. Es una rama especializada sináptica, mielinizada, tiene que ser rápida. Supongamos que tú estás caminando y sale un Rottweiler ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Me asusto. Te asustas. Y aparte del susto, ¿qué vas a hacer? No sé si está suelto, corro. ¿Ya? Tienes dos alternativas. Suelto está. Tienes dos alternativas. O corres, estás suelto. Y la otra alternativa, ¿cuál? No sé, quedarme ahí. Te enfrentas. Te Paniqueado. enfrentas. Es Darle. o correr o pelear. O te corres o te enfrentas. No tienes más alternativa. El Rottweiler está suelto. Entonces, si es que tienes que enfrentarte o tienes que correr, puta, si quieres darte la vuelta hasta que se haga la sinapsis y toda esta historia, ya el Rottweiler se hizo cargo. Por eso necesita una fibra mielinizada, súper rápida, que no se dé churros ni vueltas y que vaya a actuar de una forma muy rápida, liberando adrenalina y cortisol. Y esto no es consciente. Esto es simpático y es involuntario. Son reacciones fundamentales que nosotros tenemos que tener. A Dios gracias. Entonces, lo que decíamos es que aparte de la conexión de los vísceras y de los órganos entre sí, las fibras del dolor atraviesan por las ramas del simpático, el 70%. Y las fibras del dolor atraviesan las ramas del simpático, quiere decir que yo voy a tener dolores que empiezan por aquí, pero se suben o se bajan. A eso se llama un dolor referido. Entonces, yo tengo un cálculo en la vesícula, aquí. El dolor debería quedarse, pero como las fibras del dolor transcurren por los nervios del simpático, mira a dónde se refiere el dolor. Se refiere el dolor hacia los tegmentos y los tejidos del hombro y del brazo derecho. ¿Eso qué quiere decir? Es enseñanza para nosotros. Cuando te duele la vesícula, el dolor se refiere al hombro y al brazo derecho, pero. ¿Qué pasa si yo tengo un dolor referido con amortiguamiento del hombro y el brazo izquierdo? Bolívar, ¿qué es lo que está pasando ahí?